Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 hasta el versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ir en oración. Padre amado, te damos gracias una vez más por estar en este lugar y por el privilegio que nos das de oír tu voz. Y gracias por tu Espíritu Santo que mueve corazones. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo pueda operar en cada mente de cada oyente, como también, oh Dios, tú le des gracia al expositor para que pueda transmitir lo que tienes preparado para nosotros. Habla a nosotros, salva a tu pueblo, restaura tu pueblo. Entendiendo ahora tu palabra leída, queremos ahí exponernos y que tú cada verdad, oh Dios, nos transmitas para que todos, Señor, te reconozcamos y te recibamos gozoso y te demos gloria. En Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Y continuando en la serie del Evangelio de Lucas, una vez más es un privilegio estar delante de ustedes y quiero dar por título a esta lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Así se titula la enseñanza: ¿por qué vino Jesús a esta tierra? El versículo 10 ya nos da una respuesta a lo que va a ser esta enseñanza, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En realidad, si queremos encontrar el propósito de la venida de Jesucristo a este mundo o a esta tierra, es poder buscar y salvar a lo que se había perdido. La semana pasada vimos cómo Jesús toma a un ciego, a Bartimeo, y lo salva y lo sana. Pero Jesús dice ahora está camino a Jerusalén, camino a la cruz, ahora pasa por Jericó, versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y es que salían a Jesús a escucharle todo tipo de personas. Y estos pueden ser fariseos, pueden ser recaudadores de impuestos. Pero aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo, que era alguien prominente, alguien que tenía un lugar, pero que tenía una mala fama. Y su nombre es Zaqueo. Era jefe, dice el texto del versículo 2, jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Ahora, en el tiempo de Jesús, un recaudador de impuestos era alguien que era muy criticado, como si era lo peor de la tierra o la escoria de la tierra. Vamos a hablar de la conversión de Zaqueo, porque es lo que al final vemos cuando Jesús le dice: no, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y hay una crítica hacia Jesús porque Jesús está sentándose o va a hospedarse con este hombre, versículo 7. Ahí al ver esto dice: todos murmuraban. ¿Y contra quién murmuraban? Contra Jesús. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Cuando empezamos la serie de Lucas hace 2 años atrás, yo hice énfasis en este versículo y creo que es el propósito del libro en general, que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas ha ido rastreando la historia de cada hombre, si se han podido percatar.
y ahora vamos a ver de Zaqueo. Antes, en el capítulo 18, un joven rico se le acercó y le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre estuvo tan cerca de Jesús, pero también era tanto su amor a las riquezas que estuvo tan cerca de la salvación, pero también estuvo Jesús ahí. Y Jesús le da un mandato, le dice, ¿no? Reparte, entrega tus bienes a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. Ese es un joven rico. Y aquí tienes otro rico, pero era un recaudador de impuestos que ilícitamente, usando a la fuerza de su poder, se enriqueció, y su nombre es Zaqueo. El versículo 10 entonces nos da el énfasis o el propósito de la venida de Jesús a la tierra. Y nos declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo aquí es el personaje que se describe, pero el personaje central, creo, de esta narración es Jesús pasando por Jericó, Jesús llegando a la casa de Zaqueo. La respuesta también de Zaqueo es inmediata. Zaqueo ha escuchado mucho hablar de Jesús. Si este hombre está enseñando en Israel, yo quiero escucharle. Pero dice también el texto que este hombre era de pequeña estatura y que no podía ver a Jesús. La multitud está tras Jesús y Zaqueo quiere escuchar, pero Zaqueo no sabe que Jesús entraría a su casa. Ahora, si estuviéramos en tiempos de Israel, nadie quisiera tal vez sentarse o aceptar a Zaqueo. Como dije, ellos no eran personas muy populares, muy amables. Como dijeran, lo peor de la tierra para ellos. Eran servidores de Roma, y ellos eran cobradores de impuestos. No cobraban lo que es justo, sino que cobraban más allá de lo que lo que Roma decía, y así de sus propios compatriotas se iban apoderando. Por eso Zaqueo aquí es el recaudador de impuestos, y no solamente, sino es el jefe, ¿no? Y Jesús va en busca de este hombre pecador. Y así es la conversión de cada hombre. En esta noche vamos a ver por qué vino Jesús a este mundo, a esta tierra. Y vino a salvar, a dar gracia salvadora, porque Zaqueo aquí no es un candidato que se merece la salvación. Si nosotros nos comparamos con Zaqueo, nos comparamos al lado de los grandes pecadores, no sé cómo nos veríamos. Pero la verdad es que Zaqueo era un gran pecador, y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, el desprecio o el odio hacia Zaqueo es amplio, pero los recaudadores de impuestos tenían también una reputación, llamémoslo oscuro. Vamos a leer algunos pasajes, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice el texto: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Se han dado cuenta que detrás de Jesús, detrás de las enseñanzas del maestro, estaban los fariseos, estaban los recaudadores de impuestos. Capítulo 15 de Lucas, ahí vamos a ver, versículo 1, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Como que la puerta de salvación está extendida para todos, ¿no? Y aquí tienes a los recaudadores de impuestos tratando de escuchar, ¿no?, a Jesús. Otro texto, capítulo 7, versículo 29. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 29 nos dice: cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Ahora, otro recaudador de impuestos que tenemos dentro de los 12 apóstoles es Leví o Mateo, ¿verdad? Jesús instruye, Jesús enseña, y hay muchos que están respondiendo al mensaje de Jesús, y los recaudadores de impuestos también lo eran. Yo creo que el deseo de Zaqueo era poder escuchar qué enseña este rabí. Si es capaz de perdonar, de sanar personas, e incluso de expulsar demonios. Zaqueo diría: yo tal vez no puedo
obtener perdón de pecados, pero escucho que este hombre puede perdonar pecados. Porque al final la respuesta de Zaqueo es inmediata cuando el versículo 6 nos comunica y le recibió con gozo. Cada pecador que escucha el llamado de Dios debe descender como Zaqueo con gozo. Hay una respuesta que vamos a ver que al final todos queremos llegar. Ahora, la historia de Zaqueo nos muestra la salvación de un hombre rico por la gracia de Dios y por el poder de Dios nada más. Es la gracia obrando en Zaqueo, es el poder de Dios transformando ese corazón que solamente buscaba las riquezas deshonestas o las ganancias deshonestas. Ahora estaría a los pies de Cristo, porque la respuesta es: ahora voy a devolver, voy a cuadruplicar lo que he tomado de mis hermanos o mis compatriotas o paisanos y voy a seguirte. Versículo 8 es lo que dice: aquí, Señor. Él dice: Señor, la mitad de mi bienes daré a los pobres. Ahora, si sigues a Jesús, debes tener un propósito también. El propósito de la creación de Dios al hombre fue que el hombre diera gloria a Dios. Y sabemos que esa dirección, ese camino se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Y por eso es que Cristo dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El hombre está perdido, dice, en sus delitos y en sus pecados. El hombre está muerto en sus delitos. Y ahí es donde Dios interviene a través de su Hijo. Y es que la búsqueda lo hace Dios. La búsqueda lo hace Dios desde la eternidad al enviar a su Hijo. Así que si Cristo tuvo un propósito aquí en la tierra, nosotros también debemos tener un propósito. Ahora, si aún no seguimos ese propósito, podemos ver que la respuesta de aquellos que no siguen a Jesús debe ser la respuesta de Zaqueo, de recibir a Jesús con gozo. No hay otra manera o no hay otra opción. Esta historia nos muestra que Jesús vino a buscar entonces y a salvar lo que se había perdido. Ahora, los pecadores deben responder a este llamado rápidamente, como lo hace Zaqueo, versículo 6, se apresuró. Eso es lo que debe hacer el pecador tras oír el evangelio que se predica o lo que Cristo está ofertando a través de sus ministros. Primero veremos por qué Jesús vino a esta tierra y luego cómo los pecadores deben responder al Salvador. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. Cristo vino a buscar a los perdidos. Aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. En nuestro texto que hemos leído, porque el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? O este título, ¿qué tiene? Tiene que ver con la condescendencia del Hijo, de ser Dios, de venir a una vientre, de hacerse hombre como nosotros, pero permanece en su estado divino, como también es hombre como nosotros, aunque no es como nosotros. El Hijo lo tiene que ver entonces con su condescendencia, ¿no? Filipenses nos dice de eso, de cómo Él se despojó, de cómo se hizo hombre, de cómo Él asumió nuestra naturaleza. Lo que nunca Cristo había experimentado en la eternidad de eternidad, Cristo tiene que condescender y asumir nuestra naturaleza. Ahora, cuando estuvo en medio de nosotros, Cristo sufrió como nosotros, pero también tuvo deleite, Cristo tuvo comunión con el Padre. Ahora, en Jesús vemos una humanidad perfecta, ¿no? Separado del pecado, viviendo en total dependencia del Padre. El título del Hijo del Hombre, lo que dice, nos hace ver esto, y Jesús con eso enfatiza, o podemos ver su humanidad en el sentido, ¿no? Libre de pecado nada más. En los escritos se da otro nombre. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el enviado, pero aquí tienes a Jesús como el Hijo del Hombre, mientras que estaría camino a la cruz, ¿no? Mientras estuviera camino a la cruz. Ahora, eso es lo que el Hijo del Hombre también tiene que ver con lo que Él vino a hacer. Y Jesús vino a redimir,
a buscar, como dice el texto, a salvar lo que se había perdido. Ahora también el título nos lleva de que Él no solo es el Hijo del Hombre, sino que Él es también Señor. Zaqueo aquí dice Señor, versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los hombres. Entonces podemos afirmar aquí la humanidad de Cristo y la deidad o divinidad de nuestro Señor. Ahora, cuando Jesús se refirió a sí mismo, ¿no? Él siempre decía que descendió del cielo. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es una referencia de que Jesús a sí mismo afirma que Él existió antes de descender a la tierra y que volvería al cielo. Mismo Evangelio, capítulo 6, versículo 62, dice las Escrituras. Voy a dar lectura. Juan capítulo 6, versículo 62. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes? Hablar de Jesús, hablar del Hijo del Hombre, es hablar de que Él estuvo antes en el cielo, pero también el que ha descendido, pero también es el que va a ascender. Con eso afirmamos, como dije, la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Ahora, Jesús usó esto para afirmar que el Padre también le había dado la autoridad aquí en la tierra. ¿Para qué? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 27 nos dice: y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Cristo tiene esta autoridad de dar vida a los hombres, pero también tiene esta autoridad que afirma el versículo 27, le dio autoridad para ejecutar juicio, esto es venidero. Sabemos que todos vamos a compadecer, ¿no? Y el Hijo ha de estar allí para ejecutar juicio, como dice el texto. Ya tenemos afirmación de quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene también autoridad para perdonar pecados. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 20 y 24. Muchos decían: ¿por qué Jesús puede perdonar pecados si solamente es el hijo de José, el hijo de María? Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 24 y 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando. Entonces Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados, y ese título, el Hijo del Hombre, tiene que ver con la autoridad también o el lugar que Dios lo ha dado. Ahora, Lucas pone también el título, el nombre del Hijo del Hombre, en razón de que Él va a regresar, Él va a venir en su segunda venida en poder y gloria. Podemos ahí dar lectura, por ejemplo, ahí en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 30. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 30. Yo voy a leer, dice las Escrituras: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos dan esta referencia a la segunda venida del Hijo del Hombre, que es propiamente Cristo Jesús. Así que cuando leamos, usted se encuentre, ¿no? Vea esa referencia. Jesús es hombre, Jesús es Dios, pero sin pecado. No es como nosotros.
Ahora, esto de título del Hijo del Hombre es una profecía de lo que Daniel había antes comunicado ya en el libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14. Jesús nada más, en Lucas está cumpliendo lo que Daniel dijo años atrás o siglos atrás de quién este es el Hijo del Hombre. Voy a dar lectura porque solamente Lucas está citando el cumplimiento de lo que se había dicho. Entonces vamos a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Dice el texto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo, dice, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio, dice, eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando llegas a Lucas, Lucas nos recuerda una profecía de Daniel. Es Jesús, el Hijo del Hombre, a quien se le ha otorgado, ¿no?, tal autoridad, tal dominio, y su reino nunca será destruido, nunca pasará, sino que es eterno. Lucas nos pone esto, porque ¿qué sucedía, no? El judío esperaba el cumplimiento cuando llegaron, se establecía el reino de Jesucristo, y Jesús ahora se cita a sí mismo. Ahora, cuando Jesús está aquí, la multitud escucha que Él tiene autoridad para perdonar pecados, que la multitud dice, estás blasfemando, ¿no? Esa es la respuesta inmediata del judío. Pero en realidad Jesús estaba afirmando que lo que estaba diciendo que era el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios, uno con el Padre. En el presente muchos no reconocen la divinidad de Jesucristo. Piensan que solamente puede ser una creación de Dios o solamente es un arcángel. Pero Jesús es Dios, es uno con el Padre. Ahora, cuando nuestro texto dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Él aquí está en su venida como una persona que viene a entregar su vida. En otras palabras, Él es la segunda persona de la Trinidad, ha tomado forma de hombre o carne humana y ahora está dispuesto a inmolarse, ir a una cruz. Él tomó allí nuestra pena, ¿no?, por nuestros pecados que nosotros merecíamos. En su encarnación, entonces se puede ver este título a favor de Jesucristo. Ustedes, como mi persona, estábamos perdidos. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios, y por eso el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido y nos encontró y nos llamó, así como a Zaqueo aquí. Entonces Cristo vino a buscar a los perdidos. Quiero seguir, ahora quiero enfatizar, Cristo busca a los perdidos tomando la iniciativa. Vamos a ver ahora que Cristo busca a los perdidos tomando la iniciativa. Zaqueo no buscaba a Cristo. Zaqueo buscaba llenarse los bolsillos o buscaba tener un reino, pero Zaqueo no buscaba a Cristo. Es Cristo buscando a Zaqueo aquí, hermanos. Eso tenemos que comprenderlo. Es Dios quien busca al hombre. Cuando alguien dice estoy buscando a Cristo, estoy buscando una iglesia, eso es un concepto desde nuestra perspectiva. Es Dios quien mueve los corazones. Puedo ilustrarte de esta manera. Cuando Dios llama a los profetas del Antiguo Testamento, ni un profeta buscaba o se puso como un candidato para ser profeta de Israel. Empiezas con Abraham, Ur de los Caldeos. Abraham y su familia sacrifica a los ídolos, es un pagano, y simplemente Dios saca a Abraham de ese lugar, dice Abraham, sígueme, responde Abraham. Y con cada profeta fue así, ven y sígueme. Y Leví o Mateo es otro recaudador de impuestos que igual no estaba cobrando impuestos. Jesús le dice, ven y sígueme.
Y Zaqueo ilustra también de la misma manera que es Cristo buscándole. Ahora no sabemos la razón, ¿no? Que Jesús tenía que cumplir aquí, pero ya a la luz de las Escrituras, Jesús tenía que cumplir un propósito en la vida de Zaqueo y era salvarle. Versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó. Y cada vez que Jesús entra en una ciudad, vimos la semana pasada igual con el mendigo Bartimeo, hubo gracia y extendió milagro, le abrió los ojos. Pero ahora vemos en esta ciudad a un hombre llamado Zaqueo. Y la verdad, Zaqueo dice que era también aquí un hombre pequeño. Quería ver a Jesús. Pero ese movimiento o esa acción es una responsabilidad que el hombre debe hacer. Si bien las iglesias se abren, o un ministro del evangelio está predicando desde un púlpito, desde una calle, o alguien comparte, es una oportunidad de gracia. Dios está ofertando o llamando. Se dan cuenta, no es el hombre buscando a Dios, sino es Dios usando, ¿no?, los medios de gracia para alcanzar lo que está perdido. Ahora Zaqueo está más perdido porque está oculto en medio de la multitud por su estatura, obstáculos, ¿no? La multitud es un obstáculo para ver. Pero Jesús conoce los corazones, Jesús ve, ¿no?, más allá de lo que nosotros podemos ver, y Jesús pone sus ojos sobre este recaudador de impuestos y va para salvarle. Aquí podemos comprender lo que hace Zaqueo, nada más es ver o escuchar a Jesús y se trepa en un árbol, ¿no?, para poder ver a Jesús. Pero no fue porque Zaqueo buscaba a Jesús, fue porque Jesús estaba buscando primero a Zaqueo. Y esto lo afirmamos o lo decimos porque la Biblia nos dice muy claramente. Por ejemplo, Romanos 3, versículos 10 al 11 nos dice: no hay justo ni a uno, ni siquiera uno, pero no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La raza humana está en tal situación, no son justos, nadie busca a Dios. Ahora Jesús más bien dice en Juan capítulo 6, esto lo voy a leer, Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Por lo contrario, estas es las palabras de Cristo: nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Versículo 65, dice el texto, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no me lo ha concedido el Padre. Por las Escrituras podemos entonces afirmar, es Dios atrayendo las personas a su Hijo, para que Cristo pueda obrar en ese corazón y darles vida. Esa es una conclusión. Ahora Zaqueo está en este árbol para buscar a Jesús, pero era porque el Padre estaba atrayéndole a Jesús, ¿no? Dios hizo esa búsqueda desde la eternidad. Por eso ese texto en Jeremías dice que el Padre nos ama con amor eterno. Es que desde la eternidad ya Zaqueo estaba en el corazón del Padre, y el Hijo vendría a buscar a Zaqueo. Llegado el tiempo, en un lugar llamado Jericó, Zaqueo se ha encontrado por la gracia de Dios en la persona de Cristo. Y ahí entonces la iniciativa de Dios buscando al hombre. Aquí te tienes a Zaqueo en un árbol. Ahora Jesús fácilmente podría haber pasado y no haber tomado en consideración a Zaqueo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Jesús pone la vista, mira para arriba. Jesús está con la multitud. La historia nos ilustra de esa manera. Jesús pudo haber pasado, pero Jesús tuvo que mirar hacia arriba. Y es algo que nos enseña, ¿no?, de la gracia de Dios. La multitud estaba ahí. Jesús está pasando por Jericó. Jesús está camino a la cruz. Ya nos ha dicho el evangelista Lucas. Tú tienes el último texto, Lucas capítulo 19, versículo 28. Habiendo dicho
esto iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cristo está una vez más, no desvía de su propósito. Él tiene que encontrar al pecador y tiene que morir por él en una cruz, camino a la cruz. Pero cuando nuestro Señor vino a este mundo, tomó la iniciativa. Sobre Zaqueo, levantó la vista. Zaqueo, date prisa, le dice el texto, versículo 5. Cuando llegó al lugar, miró hacia arriba. Esa es la mirada salvadora, y así mira Cristo a los perdidos. Verdaderamente los ojos o la mirada de Cristo es con gracia. Verdaderamente sobre Zaqueo, Zaqueo no es un hombre honorable, Zaqueo no es un hombre recto, justo o un candidato para la salvación. Y la mirada de Jesús es sobre Zaqueo, por lo contrario dice, date prisa, porque hoy debo quedarme en tu casa. Yo no sé cómo ha sido la reacción inmediata de Zaqueo, pero nada más nos dice el texto. Se apresuró, descendió y lo recibió con gozo. Me imagino muy emocionado por la atención que Jesús le está prestando, o la amabilidad, pero él quería verlo. Y ahora Jesús va a posarse con él. Dice un autor, de la asombrosa amabilidad que tuvo Jesús para con Zaqueo fue tan visible que la multitud pudo ver. Dice Charles Spurgeon, Cristo no nos deja a nosotros buscarlo, o de lo contrario se quedaría, porque la naturaleza humana es tan vil que aunque se ofrezca el cielo o que el infierno truene en nuestros oídos, nunca lo hubo y nunca habrá ningún hombre que sin restricciones de la gracia soberana corra en el camino de la salvación. Es imposible. Por más que se nos predique, se nos anuncie el cielo, el infierno, que si Dios no busca al hombre, esto puede sonar, puede predicarse, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Por eso el Evangelio se predica a toda criatura. Y es Dios trayendo convicción en cada corazón, y es Dios llamando, atrayéndoles. Es como un imán, o es cuando se hace una limpieza, no me acuerdo, hay un aparato que absorbe. De la misma manera es la gracia de Dios. Dios atrayendo a los pecadores, y lo trae a Cristo, y Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Así que si estás buscando hoy día a Dios, es por su gracia, es por su amabilidad. Él tomó iniciativa en traerte. Mucho de lo que estamos aquí podemos decir que antes no me interesaban las cosas de Dios. Si te preguntas por qué estás aquí, es porque Dios una vez más tomó la iniciativa, movió tu corazón y estarías en este lugar, o estás en un lugar donde se predica el Evangelio. Segundo, Cristo busca a los perdidos personalmente y particularmente. Repito, Cristo busca a los perdidos personalmente y particularmente. No sabemos cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo. Alguien se lo habrá comunicado. Es el Hijo del Hombre, es Dios, Él es omnisciente. Pero ¿cómo Jesús lo supo? Ahí está la multitud. ¿Cómo Jesús se va a concentrar en este hombre pequeño? Por eso estoy diciendo, Cristo busca a los perdidos personalmente, particularmente. Ahora, había muchos árboles, yo creo, alrededor, y probablemente habían niños ahí en esos árboles. ¿Y cómo distinguir, cómo saber? Él es Zaqueo. Pero Jesús se centró, puso su mirada en este recaudador de impuestos. Ahora, Jesús acepta la hospitalidad de este hombre, pero en otras ocasiones Jesús muchas veces también rechazó, ¿no? Pero aquí Jesús acepta, porque iba tras Zaqueo personalmente. Esa es la respuesta. Ahora, Jesús no llama a todos los que están en esa multitud, ¿se dan cuenta? Si Jesús está ahí, están los discípulos, está la multitud, ¿y por qué no les llama a ellos para salvación en ese momento? Jesús busca personalmente a Zaqueo. De la misma manera, hoy día Dios busca a cada uno personalmente.
Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es porque fue escrito desde la eternidad. Solamente en el presente es el cumplimiento de los tiempos. Y eso es con Zaqueo, ¿no? Que Cristo está buscando, Él sabe quién es y Cristo cumple su propósito. Por ejemplo, vio a Mateo en Lucas capítulo 5, versículo 27. Mateo está ahí cobrando los impuestos. Está sentado ahí. Jesús le dice, sígueme. Y lo que hace Mateo, dejó todo atrás y comenzó a seguir a Jesús. Es asombroso. Vio a Pedro y a Andrés pescando, le dijo, sígueme. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Vio a Santiago, vio a Juan haciendo lo mismo, también dejaron todo y lo siguieron. Un día escuchamos su voz. Y un día nos dijo, ven y sígueme. Eso fue a través de la voz de un ministro, a través de la oración de un hermano. Escuchamos su voz y hoy le seguimos. Jesús personalmente, particularmente sigue salvando, sigue buscando. Por eso la salvación nunca es familiar, nunca es universal, nunca es por multitud, porque aquí hay una multitud que está con Jesús y ellos no son los llamados. ¿Has tenido esa experiencia en tu vida? Si es así, o estás escuchando este mensaje, Jesús está llamando de manera personal, de manera individual, como lo hizo con Zaqueo. Puedes escuchar la voz del Señor diciendo, sígueme, sígueme. Jesucristo busca de esta manera para tener un contacto, una comunión, una relación eterna contigo. Quiero ahora que veamos, Cristo vino a salvar a los perdidos. Esto es tan claro, no en la voz de un predicador o en la voz de alguien que comparte el Evangelio, pero la Biblia dice Cristo vino a salvar a los perdidos. Ahora, la salvación se refiere a que Dios, hermanos, rescata a un alma que está camino al infierno. Hay una ira de Dios sobre el hombre y ahí es donde Cristo salva a los perdidos. Sabemos que todo hombre sin Cristo se dirige a la condenación eterna. Y es donde Cristo interviene como el mediador o como el salvador. Cristo no solo busca a los perdidos, sino que Él los persuade a través de sus obreros, ¿no? A través de sus ministros. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dice, Dios, habiendo dejado por alto los pecados, ordena que los hombres procedan en arrepentimiento. Esa es una voz de un llamado de gracia. Dios, Cristo buscando a los perdidos. Él busca, los encuentra, los salva. Y con Zaqueo fue así. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y esto nos muestra tres cosas sobre la salvación de Cristo. Primero, Cristo realmente salva a los perdidos. En otras palabras, no vino a hacer posible la salvación para todos. Porque este es un mensaje que se predica en muchas iglesias o denominaciones, ¿no? Que Cristo vino a dar salvación a todos. ¿Y de dónde salió ese mensaje? Por lo contrario, Él vino a hacer real la salvación. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Repito, todo lo que el Padre me da. Todos los hijos elegidos desde la eternidad para salvación irán a salvación por fe a Cristo. Ahora, eso es posible porque el Padre lo ha determinado que sea de esa manera, y el texto luego dice, y todo lo que el Padre me ha dado no lo perderé ninguno, porque mis ovejas oyen mi voz, y Cristo dice, yo los resucitaré en el postrero, el último día. Entonces nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo humano, o no depende de nuestra voluntad libre, o no depende de nuestra voluntad débil, sino es segura porque la sangre de Cristo efectuó la salvación y nos guarda hasta el día final. Ahora, cuando Jesús le dijo a Zaqueo, hoy debo quedarme en tu casa, hoy debo quedarme en tu casa. Recuerdo otra historia, en Juan capítulo 4 tienes el encuentro de Jesús y la mujer samaritana.
¿no? Y Jesús tenía que pasar por Samaria. Aquí tienes Jesús pasando por Jericó. En Samaria salvó a una mujer. Jesús tuvo que pasar por Samaria nada más. ¿Y por qué tenía que pasar? Porque había una mujer que había sido llamada desde la eternidad y que sería salva. Había muchos caminos para llegar a Jerusalén, pero Jesús tuvo que pasar. Era una cita divina que estaba proyectado desde la eternidad a Samaria, y de la misma manera con Zaqueo, un encuentro, una cita divina. Es que Cristo viene a buscar todo lo que el Padre lo ha entregado antes de la fundación del mundo, y el propósito de Jesús es poder salvar a los suyos. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, podemos ver que esa voluntad no es humana, sino es divina. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice: pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es obra del hombre, sino es obra de Dios. No es voluntad del hombre, dice el texto. Quiero seguir en esta enseñanza. Ahora, Cristo salva a los perdidos, no a los buenos. Porque hoy día muchos se pueden llamar ser buenos. Y Zaqueo diría: yo no soy bueno ni muy bueno. Cristo salva a los perdidos, no a los buenos. Tal vez usted está pensando: ¿cómo sé que Cristo me salvará personalmente? ¿No? A veces los pecadores dicen: soy tan pecador, no, para mí no hay solución o no hay perdón de pecados. Y ahí la interrogante: entonces, ¿cómo sé que Cristo personalmente me puede salvar? ¿O cómo puede perdonar mi pecado que es tan grande? Te digo, ¿te ves perdido? Cuando el hombre se ve perdido en sus pecados, hay una iniciativa de que Dios ya está impartiendo cierta iluminación. Sabes que aparte de la gracia de Dios, si no recibes su gracia o esta oportunidad que se te presenta, vas a pasar la eternidad de tu vida en el infierno. Cuando tengas esos pensamientos, es que Dios ya está obrando en tu mente, te está iluminando. Cristo hace dos cosas: te abre los ojos, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha entenebrecido tu mente, y Cristo abre tu mente a través del Evangelio. Y Cristo también abre tu corazón. ¿Y cómo lo abre? Eso no lo hace el expositor, eso lo hace solamente Cristo puede hacer. Y ahí es que el poder de Dios es efectuado. Cristo no te va a dejar tus pecados si ya te ha abierto los ojos. Ahora, si tú reconoces que te mereces la salvación, entonces estás más lejos de la salvación. Pero si reconoces tu estado, tu condición de perdido, estás tan cerca de poder obtener la salvación. Encontré salvación, como cantamos el himno, o no sé por qué la gracia de Dios me salvó a mí, pero sé que el Señor me ha salvado, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, ya estamos casi por finalizar. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 15 nos dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser aceptados por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esto fue el testimonio del apóstol Pablo. Cristo murió por los impíos, Romanos 5:6. Así que si las palabras perdido, pecador o impío van hacia ti, o tú te ves en esos términos, entonces puedes tener esperanza, porque Cristo vino, hermanos, a salvar a esas personas. Aquí no se salva un moralista, aquí no se salva un buen personaje, aquí no se salva alguien que reparte sus bienes.
No, Cristo vino a salvar a aquellos que se ven perdidos. Ahora, muchos pueden decir, ¿no? He tenido muchas fallas, pero no me siento perdido. Entonces, este Cristo no es para ti, porque Jesús vino a salvar a los perdidos. Algunos dicen, solo soy humano, no soy un pecador. Entonces, Cristo no vino a salvarte. Él vino a este mundo a salvar a los pecadores. Así que si te ves ahí, Cristo murió por ti. Y creo que es un llamado como a Zaqueo. La Escritura dice que Cristo murió por los impíos. Tercero, Cristo asegura a los que salva. Cristo asegura a los que salva. Jesús proclama en nuestro texto, hoy ha llegado salvación a tu casa, porque también Él es hijo de Abraham, versículo 9. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia para Zaqueo! Hoy ha llegado la salvación a tu casa, ya que dice es hijo de Abraham. Ahora es lo que dice el texto. Ahora no quiere decir que todos los miembros o todos los integrantes de la familia de Zaqueo fueron salvos automáticamente porque Zaqueo encontró salvación. Este concepto hay que sacar de nuestra mente, porque muchos creen que la salvación es universal, o podemos entender que la salvación es que si el padre es cristiano, los hijos ya son cristianos automáticamente, porque la Biblia dice que la salvación ha llegado a tu casa. No afirmamos eso. Un momento atrás ya mencioné que la salvación es personal, es particular, y con lo que estaba bien acá diciendo de Zaqueo es que la salvación que ha llegado a su vida puede verse esto. Zaqueo se puede convertir en aquel promotor del evangelio, aquel que ahora puede llegar la iluminación a su casa, pero por la vida, por el testimonio y la predicación de Zaqueo. Y eso puede influir en su hogar. En ese sentido tendría mucha iluminación aquellos que no son de la fe. Nada más. Ahora, cuando Jesús dice que Zaqueo es hijo de Abraham, no quiere decir que porque Zaqueo es descendiente de Abraham se merece la salvación. En el nuevo pacto, lo que entendemos es un sentido espiritual, que los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de la fe. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Jesús en ese sentido nos da una afirmación, y Jesús usó esta frase porque los fariseos pensaron, con respecto a que si eres descendiente físico de Abraham, entonces merecerían el cielo, y todo judío creía que por ser descendiente de Abraham estaría heredando el reino de los cielos. Cristo viene y le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Esa fue la denuncia pública de Cristo. Pero Jesús dice a este pecador, ahora que la salvación ha llegado, porque encontró salvación, porque Cristo vino a buscar. Y Jesús aquí declara la salvación de Zaqueo para darle la seguridad de salvación a Zaqueo. En otras palabras, Zaqueo, tus pecados han sido perdonados. Y tan pronto que Jesús salga de esa ciudad, Zaqueo, acuérdate, vendrá Satanás y te hará recordar quién fuiste, te hará dudar de lo que hablamos. ¿Cómo te puedes llamar hijo de Dios si tu corazón es malvado? Tú eres un hombre injusto en este lugar. ¿Cómo ahora que te has convertido en un seguidor de Jesús? Zaqueo, cuando me vaya, vas a titubear. Pero Jesús está diciendo, ha llegado salvación a tu hogar, tus pecados han sido perdonados. Y creo que la seguridad de salvación se basa en esto, de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El Señor salva, el Señor guarda para siempre. Romanos 8, 33 y 34 nos dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica, y la cita puede continuar. Entonces, a medida que uno trate de distanciarse, de alejarse,
La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nuestra salvación es completa. Ya que la salvación es ahora obra de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos quedarnos en la condición donde estamos? No, hermanos. La Biblia nos dice que no debemos perder el tiempo, que los días son malos. Más bien debemos responder al mandato como lo hizo Zaqueo. Y ese es ya mi punto final. Los pecadores deben responder al llamado de Cristo rápidamente con arrepentimiento gozoso. Repito, los pecadores deben responder al llamado de Cristo rápidamente con arrepentimiento gozoso. Versículo 6. Entonces Él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Tal vez viniste a la iglesia hoy sin conocer de lo que te estoy diciendo, o sin salvación. Como Zaqueo, tal vez tenías curiosidad de escuchar de qué están hablando, ¿no? ¿De qué están hablando en ese lugar? Tal vez será muy interesante su música, su adoración, o tal vez el expositor es alguien conocido y me interesa conocerlo, o tal vez quieres conocer más personas, ser sociable y te das cuenta que eres un pecador y que el Señor Jesús te está llamando hoy y te dice, bájate de lo que estás seguro, ¿no? Deja tu seguridad, deja tu confort. Hoy quiero reposar en tu corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven que en Él hay lugar para ti. Dice Cristo, quiero quedarme contigo. El texto nos enseña, debes responder con prisa. Jesús dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y desciende, versículo 5. Ahora, no es fácil bajarse de un árbol rápido. No es fácil. Pero Jesús le dice, bájate, desciende apresuradamente. Versículo 6, se apresuró y bajó. La respuesta del perdido debe ser así, inmediato. No hay otra opción. Está el cielo, está el infierno. Ya se te ha comunicado, ya se te ha predicado. La respuesta de Zaqueo debe ser, o la respuesta debe ser como Zaqueo, con prisa. No es que tienes que pensarlo. Sabes que tu alma está en juego. Zaqueo no perdió el tiempo. Algunos admiten o dicen, no, que cuando tenga tal año o cuando llegue el tiempo. Eso es falso. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. Si hoy escuchas su voz, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. El llamado es hoy. Puede ser que no tengas mañana. Es tan cierto esto que todos lo sabemos, que si tú pospones el llamado de Cristo que te está haciendo, puede que el infierno sea mañana y sea muy tarde. Entonces, apúrate de ese árbol o ese sicómoro en bajar, que Cristo quiere reposar ahí. ¿Qué más aprendemos? Debes responder con obediencia. Jesús ordenó a Zaqueo y Zaqueo no se puso a conversar, no se puso a debatir. No debatió con Jesús. ¿Quién? ¿Me estás llamando a mí? ¿Quién soy yo? ¿Sabes algo de mi pasado, Jesús? ¿Sabes qué tipo de persona soy? Zaqueo no se puso a hacer esas preguntas. Debes responder con obediencia inmediatamente. Eso es lo que hace Zaqueo. Obedeció. O Jesús, puedes venir en otra oportunidad. No. Si Cristo está llamando, no debata con Él. Responda. ¿Qué más? Debes responder con gozo. Zaqueo lo recibió con gozo, dice. Literalmente es aquí regocijo. Zaqueo está en el árbol, está viendo la multitud. Jesús se detiene y mira. Jesús no condena a Zaqueo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Jesús no condena a Zaqueo. Zaqueo era engañador, era avaricioso. Jesús no lo desprecia. Por lo contrario, Zaqueo, creo que cuando Jesús le habla, su rostro cambió.
En lugar de una mirada de condenatoria, Zaqueo se regocijó porque la gracia de Dios inundó su alma y su respuesta fue con gozo. Para finalizar, debes responder con arrepentimiento. La fe de Zaqueo no se menciona aquí, pero es evidente por su arrepentimiento. Ahora no sabemos por qué específicamente Jesús, Zaqueo dice aquí que él si ha sustraído a mucho, ha tomado posesión de mucho dinero de los pobres. Lo que hace Zaqueo es inmediatamente, esto muestra un corazón renovado, un corazón transformado, y lo que Zaqueo hace inmediatamente. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Esta es una prueba segura de arrepentimiento. Es que Cristo obró en su corazón. El dinero ya no estaba en el corazón de Zaqueo. Antes lo tenía apoderado, ahora está dispuesto a dar, a devolver. Conclusión: espero que a través de la historia de Zaqueo veas que Jesucristo es un gran salvador para pecadores. Jesucristo vino a buscar y salvar al peor de los pecadores. Si respondes a su llamado con gozo, escuchas pronunciar tu nombre, la salvación ha llegado a ti. Y mi oración es que todos los que conocemos aquí pidamos que Dios nos use a buscar y salvar a los que están perdidos, y que la gracia del Señor salve personas. Vamos a dar gracias y orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra expuesta, por la gracia de tu Hijo que nos has impartido. Oh Padre, gracias por los presentes, que tú obres en cada corazón, que tú sigas trayendo convicción de pecados, que traigas seguridad de salvación en los tuyos, que pueda haber salvación, Señor, en medio de nosotros, como también oramos que tú nos uses y que podamos ser esos medios para que nuestros familiares, amistades, aquellos que no te conocen puedan venir hacia ti. Sabemos que la salvación es una obra tuya, no solamente somos obreros en tus manos. Usa, Señor, a mis hermanos y que tu nombre sea glorificado y que el pecador tenga regocijo como lo tuvo Zaqueo al encontrarte, al recibir tu favor, tu gracia en su vida. En Jesús te oramos y te pedimos todo esto. Amén.